8 de la mañana con 24 minutos. Hugo Páez, el operativo es lunes. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a tu auditorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, hoy hubo cambios, aparentes cambios en el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Gustavo Madero, al parecer, se impuso en la Asamblea, ¿no? En donde, por cierto, hubo golpes. Sí, aparte de cambios, pues realmente definiciones que quedaron conclusas en el primer capítulo de esta Asamblea que transcurrió el 16 de marzo de este mismo año, Carlos. Como dices, hubo golpes, pero pues al más estilo asambleísta Gustavo Madero y Marco Cortés, pues impusieron estos cambios a los estatutos del PAN, que incluyen obviamente la elección del presidente del partido y de los estatales por voto abierto a la militancia. También este documento que presentaron, llamado documento de armonización que fabricaron días antes, también disfraza al SENA, al Comité Ejecutivo Nacional, en una especie de comisión permanente con las mismas atribuciones del pasado. Lo que es lo mismo al CEN del PAN, para darle públicamente una mayor democratización, lo disfrazan de comisión permanente con las mismas atribuciones y al final de cuentas todo queda igual. Lo que llamamos gatopardismo, Carlos. Por esta vez se impuso el documento de armonización con los nuevos estatutos para la elección del dirigente panista. Ahora fue mediante un albazo. Sorpresivamente, Carlos, se sometió a votación la creación de esta comisión permanente que sería electa por el Comité Ejecutivo Nacional. De tal forma que los dirigentes que la militancia elija tendrán menos facultades. O sea, abrirlo públicamente a la democracia. Sin embargo, en la parte fundamental cambian los nombres para que por esos que eligen la militancia tengan menos facultades que los puestos que están ahora. O sea, es un gatopardismo terrible, es un documento de armonización confuso, por eso hubo golpes, por eso por ahí hasta Gaby Cuevas se llevó un empujón, por eso hubo reclamos y por eso de alguna forma reventaron estos inconformes la Asamblea, pero al final de cuentas pues sí se tomaron decisiones. La Asamblea del sábado fue la continuación del desastre, a pesar de que las opiniones estaban divididas. Vimos un conteo a simple ojo de Marco Cortés, que dio por aprobada esta nueva comisión permanente, en un evidente albazo de los organizadores, ya que se necesitaban 2/3 partes de la votación, y pues a simple vista, cuando menos la mitad de la Arena México, que es la Arena Ciudad de México, que es donde se llevó a cabo esta 17ª Asamblea, cuando menos más de la mitad estaban en contra de estos cambios. Pero el Consejo dio por aprobada la reforma estatutaria y continuó con el proceso para terminar con una gran inconformidad. La 17ª Asamblea, Carlos, aclaró posiciones. La primera: la reelección de Gustavo Madero en la presidencia pone en riesgo la frágil estabilidad del partido. Segundo, Josefina Vázquez Mota pues, avanza, obviamente avalada por el aplausómetro, que la trató mejor que a cualquiera de los nombrados en la asamblea del sábado. Además, pues este avance de Josefina pues había reafirmado por la ausencia de última hora de Margarita Zavala, pues con el pretexto de estar fuera de México. Ese pretexto, pues obviamente para no asistir a la Arena Ciudad de México, porque bueno, lo vimos que también ella estaba fuera de México cuando pues tomaba el avión, se iba a Baja California para apoyar a Francisco Quico Vega. Esta vez pues no lo quiso hacer y al final de cuentas dijo no voy porque estoy fuera de México. Bueno, el aval a la elección abierta a la militancia en la designación de presidentes beneficia obviamente a la ex candidata presidencial y en menor medida a Ernesto Cordero Arroyo, quien pidió 2 días antes de la asamblea que no lo dieran por muerto. Y el que de plano, Carlos, trazó una estrategia para evitar el abucheo fue el reaparecido César Nava. Llegó tarde a propósito, ya estaban todos los notables ahí en el podio sentados después de la presentación y solo estuvo unos instantes para desaparecer nuevamente entre la multitud. Así que la aparición por segunda vez de César Nava en estos últimos días, lo vimos por ahí en la foto del CEN del PAN, en una de las orillas, fue realmente para probar cómo lo trataba la militancia. La militancia todavía hay mucho enojo, hay mucha molestia sobre todo por
las adquisiciones inmobiliarias que hizo César Nava, pues que a todas luces no corresponden con sus ingresos. Pero bueno, podemos resumir, Carlos, que finalmente el PAN en la Asamblea Nacional quedó en deuda con la transparencia, y si Gustavo Madero logra imponer su reelección, como lo hizo con el documento de armonización presentado el sábado, pues abrirá más la herida de una crisis que parece no tener fin, Carlos. Y vamos a ver cuáles son las acciones y reacciones ahora con la presentación de la reforma energética, porque parece que se pusieron de acuerdo para pelearse primero entre ellos y luego salir a la palestra a negociar o a analizar la reforma energética. Pues yo creo que en este tema no va a haber grandes desencuentros. Al final de cuentas parece ser que la más ambiciosa en cuanto a apertura pues es la del PAN. Yo creo que le seguiría la del PRI muy de cerca y obviamente muy abajo la del PRD, pero en lo fundamental se va a requerir ahí unos golpes públicos, golpes mediáticos, y van a llegar a un acuerdo, vas a ver. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias a tu auditorio. Hasta luego, Páez, buenos días, 8:30.